Sí, no, no. Franquito, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá contento de que este va a ser un episodio bien diferente. Sí, sí. Me parece que va a contrastar tanto en tema como en mecánica. Así que eso va a estar bueno. ¿Por qué? Porque este episodio, número 11 de nuestro canal Argumentamos, va a versar sobre lo que es la disputa territorial de soberanía, ¿no? Respecto a los territorios conocidos como, bueno, Islas Malvinas, Islas Falklands para el Reino Unido, Malvinas naturalmente para la República Argentina, y otras islas adyacentes del estilo, o mejor dicho, las Georgias y Sandwich del Sur. Y, bueno, también le podemos sumar, ya que estamos, cierta porción de la Antártida que se superpone, pero bueno, Argentina también se superpone con Chile. La parte antártica, mejor no, porque nada, hay un tratado aparte, pero bueno, no importa. Pero bueno, Sí, nos vamos a referir, eso, y además nos vamos a referir a sí. las islas como las Islas Malvinas, que sería como el nombre castellano, o sea, la traducción Claro, al claro, el español. nombre, claro, sí, 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 sabiendo que cada lugar, por ejemplo, Puerto Argentino es Port San, o sea, cada uno tiene su homólogo en otro idioma, digamos, en el inglés británico, digamos. Así que, bueno, bueno, y al final hay una pequeña sorpresita que la vamos a dar al final. Así que, bueno, Buenísimo. Sí, bueno, sí, dale, Pato, no, si yo, te... yo voy a estar por el lado de que las Malvinas no son argentinas, o sea, yo voy a estar en la parte como a favor de la proposición, las Malvinas no son argentinas. Y creo que o sea, va a quedar más que claro una vez que termine este capítulo, que por motivos históricos, políticos, legales, internacionales, incluso militares y quizás más importante que todo, de autodeterminación de los pueblos, todos vamos a estar de acuerdo en que las Malvinas no son argentinas y que el mito de que las Malvinas sean argentinas no es más que una creación de diferentes gobiernos, generalmente populistas argentinas, que se airean con un sentimiento nacionalista detrás de ese mito para una unificación nacionalista cultural detrás de ese objetivo común, que a lo que llevó esa clase de nacionalismo en su máxima expresión fue a la invasión de las islas con la pérdida de vidas que eso conllevó. Así que calculo que Franquito va a estar por el lado de... Sí, de Argentina. Sí, sí. O sea, del reclamo de la República Argentina, no de Argentina en sí. Así que, bueno, y yo aclaro que, o sea, cuando vos decís que no son argentinas, es casi obvio que son de Britania. O sea, no es como esa tercera posición que se hizo una vez en broma, pero hay una posición, repito, en broma, nunca se avanzó, que es las Malvinas son uruguayas. No vamos a entrar en esa hipótesis, pero hay. No, sí, pero Habría. de todas maneras igual me parece importante que la proposición es no son argentinas, porque mucha gente cree que del otro lado, o sea que es o son argentinas o son inglesas. Decir que son inglesas es incorrecto. Lo que son es, lo tengo escrito en algún lado, pero son un territorio de ultramar de el conglomerado, digamos, de territorios llamado Gran Bretaña y son como un estado autónomo con su propia, o sea, su propia legislación, independientes económicamente, y para lo único que dependen de el resto de los territorios británicos es por temas de defensa, o sea, por temas militares. Por otro lado, son totalmente Sí, bueno. independientes. Está Así que sí, bien. por eso es Sí, importante para mí yo. aclarar que no es que son inglesas, son un territorio que, o sea, Sí. son como lo que sería Gibraltar. Irlanda, sí, o sea, tienen el mismo nivel que Irlanda, Inglaterra, etcétera. Son un territorio que forma parte de Sí, Gran Irlanda Bretaña. del Norte, querrás decir, Sí, lógicamente, ¿no? sí, La sí, sí. República de Irlanda, por suerte. Nada, todavía no. Pero no, ahí ya pongo un poquito mi impronta. Pero bueno, yo aclaro por las dudas, o sea, yo al revés, yo, digamos, lo que voy a sostener básicamente es reclamo argentino, que, bueno, con ciertos argumentos históricos también, por supuesto, lo que más voy a rescatar, que es un fuerte que utiliza la posición británica y que, por supuesto, la Argentina históricamente ha tenido dos premios Nobel de la Paz, pero uno en particular, que fue Saavedra Lamas, que fue, bueno, el que básicamente arbitró la paz entre lo que fue la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay.
siempre fue el principio, por eso la Argentina no participó en ninguna de las dos guerras mundiales, más allá de una posición, porque esto hay que decirlo, que la Argentina tuvo a favor un gobierno, de ese momento el primer gobierno peronista, a favor del nazismo, digamos, las potencias del eje, muy marcada. Básicamente, digamos, la Argentina jamás avaló el uso de la fuerza, con la excepción, por supuesto, de la locura o desacierto, por no decir esa palabra, que fue ciertamente, bueno, y tampoco me voy a jugar con que fue un gobierno no legítimo, aunque por supuesto que fue una dictadura militar, ahí no había ninguna elección popular. Bueno, de lo que fue la guerra de Malvinas, que como muy bien dijo Pato, no, o sea, trajo un montón de problemas, sobre todo vidas durante el conflicto y sobre todo después, tanto del lado británico como argentino, pero bueno, o sea, yo básicamente lo que voy a usar son, digamos, son argumentos de naturaleza similares a las de Pato, o sea, quiero decir, históricos, sí, políticos, si se quiere, pueden ser, legales sobre todo, de legislación internacional. Y como digo, digamos, respecto de lo que es lo militar y la fuerza, me parece que después de 1945, sobre todo la creación del Comité de Descolonización de la ONU, ese tipo de argumentos está explícitamente abolidos y bueno, básicamente ahí aparece otro, que también después lo vamos a discutir, que es el de la autodeterminación de los pueblos, que bueno, digamos, por suerte, ya digamos, nadie puede ser un Gengis Khan hoy, o Napoleón, o no sé, o Bismarck, ¿no? O sea, alguien que se quiere expandir a través de conquistar territorios. Así que, por el uso de la fuerza, por supuesto. ¿Cómo lo vas a conquistar? Sino? Así que, bueno, Pato, si querés Dale. iniciar vos o Sí, empiezo como yo. vos Me me da lo parece que mismo. lo más importante es vayamos a los datos, a los hechos históricos. Después de todo lo que voy a decir, me parece que va a quedar claro de que decir que las Malvinas son argentinas sería prácticamente lo mismo que decir que Uruguay es Argentina, lo cual no tiene sentido, ¿no? Así que veremos. Primero de todo, yo creo que muchísima gente tiene opiniones muy fuertes sobre este tema sin saber nada sobre la historia de las Islas Malvinas, lo cual es extraño, pero bueno, es lo que nos inculca, es el adoctrinamiento estatal argentino desde que somos chicos en el colegio. Em, pero bueno, no se sabe con certeza quién descubrió las Islas Malvinas. Lo que se sabe es que cuando se iniciaron los diferentes, em, las diferentes pequeñas, o sea, cuando empezaron a haber colonos y etcétera, o ¿cómo se dice? Sí, O exploradores, asentamientos. etcétera, claro, asentamientos, exploradores, etcétera, las islas estaban deshabitadas. Se cree que posiblemente, o sea, es posible que indios patagones hayan llegado a las islas en alguna ocasión, si hubo como diferentes vientos, etcétera, que hayan llevado sus navíos hasta las islas, pero nunca hubo ningún asentamiento hasta los hechos que vamos a discutir. O sea, lo que tenemos es registros a lo largo del tiempo de diferentes avistamientos, pero los primeros en registrar un avistamiento formalmente fue un capitán inglés, John Davis, en 1592, en el 14 de agosto de 1592. Así que, ya para empezar, los ingleses fueron los primeros en tener un avistamiento eh, registrado, digamos. Em, y en 1994, Richard Hawkins ya hizo como él proclamó a las islas para el reino de la reina Elizabeth I. Y lo que vamos a ver después de esto es que hubo a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo de los siglos, digamos, 17, 18, 19, vale, sobre todo 17 y 18, hubo gran movimiento de exploradores y colonos de diversos países en las islas que nada tenían que ver con Argentina, obviamente Argentina todavía no existía, pero nada tenían que ver con, digamos, los territorios que hoy consideraríamos Argentina. Hubo asentamientos británicos, también hubo, en un momento histórico, hubo asentamientos españoles, hubo asentamientos franceses, y después por diferentes tipos de motivos, em, los asentamientos, ya sea españoles como franceses, se retiraron y los británicos quedaron. Los británicos fueron, o sea, muchísimo antes de que Argentina reconociera las islas y escribiese que las islas fuesen argentinas, creo que 70 y pico de años antes, ya el Estado británico había registrado a las islas como británicas.
Hubo en el siglo XIX un pequeño asentamiento argentino, no formal estatal, sino por parte también de un explorador, o sea, de una persona argentina, a la cual después lo que se consideraría como Argentina, el gobierno que lo que se consideraría hoy en día como Argentina, le dio mayores potestades, pero las fuerzas británicas en un momento o sea, porque las fuerzas británicas en un momento abandonaron las islas, dejando de todas maneras una placa indicando que eran soberanía del Reino Unido, y después de la ocupación argentina, estamos hablando del siglo XIX, llegaron fuerzas británicas y echaron a la parte militar argentina, pudiendo, o sea, diciéndole a los civiles que si querían quedarse se podían quedar, y todos los civiles que se encontraban en ese momento en las islas se quedaron, excepto dos, que se fueron con la guarnición argentina, se retiraron. Así que desde el punto de vista histórico, la verdad que las islas fueron, o sea, yo creo que lo que se podría discutir es entre Francia, España e Inglaterra, la soberanía de las islas, sobre todo porque la parte, la parte francesa es graciosa porque o sea, hubo colonos franceses que compartieron un tiempo las islas con colonos de otros países, en teoría sin saberlo, porque estaban, o sea, como vos bien sabés, hay como dos islas principales y estaban cada uno en, Sí, en sí. la isla diferente. Em, pero bueno, yo calculo que si alguien tendría la posibilidad del conflicto, digamos, de soberanía con las islas, sería España, que, o sea, que ya obviamente ya dejaría de serlo porque España acordó con Gran Bretaña y las islas, o sea, España eh, aclaró y estuvo de acuerdo en que las islas fuesen británicas. Pero ¿por qué digo eso? Porque las Islas Malvinas, o sea, como vos bien sabés, hubo un momento que un papa hizo la línea recta en Sí, el Tratado América. de Tordesillas. Sí, sí, Claro, sí. exactamente. Así que ese territorio, según ese tratado, que de todas maneras sea absolutamente arbitrario, hubiesen sido españolas, pero la única realidad es que cuando los británicos llegaron, las islas estaban desocupadas y ellos las tomaron como propias. Y a lo largo de los últimos 2 siglos o de siglo y medio, hubo una ocupación británica creciente. Así que desde el punto histórico, me parece que no hay lugar a dudas de que los colonos em, en el último siglo y medio fueron británicos. Hubo algunos problemas con España y con Francia, incluso con Estados Unidos y grupos de pesqueros estadounidenses, pero todo, salvo por Argentina, todos los países acordaron en que las islas fuesen británicas. Ok. Bueno, o sea, está bien, esa es la exposición por tu parte. Bueno, yo por mi lado, digamos, hay datos históricos los que coincido, bueno, pero otros no, y además ahora voy a explicar por una cuestión legal que tiene mucho que ver con el paso del tiempo. O sea, bueno, a ver, digamos, sí, la historia de Malvinas podría involucrar, para comenzar, algún otro pueblo autóctono, como los que habitaban en Tierra del Fuego, por ejemplo. Luego, digamos, es importante saber que las Islas Malvinas, porque no es un dato menor, se ubican a aproximadamente 400 kilómetros de lo que es la provincia de Santa Cruz, particularmente Río Gallegos, con lo cual, y al final digo, pues algo que es lo más reciente, se encuentran en la plataforma continental, digamos, que es de la República Argentina, inclusive las aguas circundantes son soberanía de la Argentina, digamos, es como la extensión marítima. Ustedes saben, bueno, vos sabés, Pato, en el derecho internacional público, cada estado hay como un distinto millaje, se miden millas náuticas en la zona económica exclusiva, luego es la zona, básicamente son zonas donde tiene jurisdicción el Estado, pero además tiene poder de policía. Por ejemplo, puede controlar qué navío ingresa o qué no, típicamente con la Guardia Costera o Prefectura. Bueno, digo, ubicación geográfica. Eso también, digamos, se le aplica a la plataforma continental, a las Islas Georgia y a las Islas Sandwich. Luego, Sí, para mí eso no es respecto. un argumento válido, pero Bueno, continúa. bueno, igual, para que termino con mi exposición, yo te dejé Dale, decir la tuya, déjame dale, terminar. dale. Bueno, te decía.
Entonces, te aviso cuando termino y ahí empezamos. Entonces te decía, luego, bueno, el tratado que vos mencionás de Tordesillas se da en, si no me equivoco, entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Vamos a suponer 1500, ¿no? ¿Por qué? Vos bien lo decías. Porque España, a través de Colón, básicamente había llegado a las islas caribeñas, a lo que hoy es República Dominicana, a su vez los portugueses, a través, por ejemplo, de Pedro Cabral, que descubrió, ¿cómo se llama? Descubrió en 1496, si no me equivoco, lo que hoy son las costas de Brasil, básicamente se dibujó esa línea imaginaria que vos decís que básicamente lo que, o sea, un pedazo de la costa brasileña hacia el este a nivel mundial era, salvo obviamente la península ibérica, era, perdón, dentro del continente americano, era jurisdicción de Portugal, o sea, territorio de Portugal, y todo lo que estaba al oeste, le hace de ahí hacia, bueno, no sé, todo, o sea, Alaska, Chile, México, o sea, los distintos territorios que aparecieron después, eran españoles, ¿no? Acá hay algo interesante, no quiero mezclar las cosas, pero esto lo decidió un papa, es decir, la máxima autoridad de la Iglesia Católica. O sea, en el siglo XVI básicamente se produce en Inglaterra, como efecto de la reforma protestante, surge el anglicanismo que ya aplicaba cuando vos bien hablabas de Isabel I. Entonces, muchas cosas que dicen los ingleses es básicamente no reconozco la autoridad papal, entonces es como que el Tratado de Tordesillas no se me aplica. Ok, bueno, sigo adelante. Entonces, luego, es cierto que llega un inglés, o sea, entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, no, sí, digo bien, o sea, entre 1590 y creo que 1600 algo, perdón, en el medio estuvo la famosa expedición, porque es importante decirlo, de Fernando Magallanes, que era un portugués, pero al servicio de la corona española, y no me acuerdo que hubo otro explorador también que pasaron, pero no hay ningún documento que lo corrobore. Hay un mercante inglés que dice que en 1590 creo haber pasado por las islas, por la oeste, o sea, lo que es la isla Gran Malvina, la que está al este es la isla Soledad, donde está Puerto Argentino. Bueno, los holandeses también la empezaron a incorporar, le pusieron un nombre holandés. Bueno, en fin, en el medio hubieron balleneros franceses, pero bueno, si hacemos fast forward para el siglo XVIII, que tampoco estar con tantos datos, básicamente es interesante lo que pasa en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque, digamos, primero, bueno, surge a fines del siglo XVIII lo que es el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, ¿sí? Una reorganización de lo que era el Imperio Español, pero en América. Pero además, en 1774, los ingleses, como vos decías, Pato, abandonaron el territorio, dejando una placa, digamos, que no, digamos, conmemorativa, que, digamos, tranquilamente podría, ellos que son expertos en los corsarios, recordemos la patente de corso, pudo haber sido encargada a algún corsario de otro país, por ejemplo, y bueno, quedó ahí la placa, y luego en 1700, bueno, perdón, es importante, en el medio, como decíamos, vos lo dijiste, Pato, acá hay dos actores principales, además de España, que son, y no es casual, Inglaterra y Francia, básicamente fines del siglo XVIII, Guerra de los 7 años, entre 1767 entre 1756 y 1763, dos potencias muy grandes. Inglaterra, que en 1766 se vuelve el Reino Unido actual, más contra Francia, perdón, se terminan de dividir el mundo, entre comillas, pierde Francia, por eso Canadá, esto es importante, por eso Canadá termina de estar en manos inglesas, y entonces es como que, digamos, en el medio del problema político que hay en Europa, Francia cede sus derechos en 1770, si no me equivoco, a España respecto, si es que tenía alguno, Francia por haber descubierto, que vamos a ver después que no se aplica ese principio, pero la isla Soledad. Bueno, entonces, digamos, básicamente se quedan hablando España y el Reino Unido. Pero a eso le sumamos que cuando hace el abandono el Reino Unido, y sobre todo pues estaba embarcado en distintas guerras en distintos continentes, básicamente lo que hace es, en lo que es el Tratado de Utrecht, lo que sucede con España es que, digamos, España concede a estos fines del siglo XVIII, o sea, 1700, fines del siglo XVIII, le cede lo que es la posesión Gibraltar, que es otro caso aparte que no lo vamos a hablar porque es un tema español, con el Reino Unido, para la redundancia,
e Inglaterra, o sea, el Reino Unido reconoce, según lo que argumentan justamente los españoles, y esto es importante, digamos, la posesión española. O sea, reconocen que hay, digamos, que hay una posesión española que sería Malvinas, lo que para ellos serán Falklands. Después está debatido si eso implica o no renunciar a la soberanía propia británica. Pero yendo más adelante y coincidiendo, como te decía, con muchos datos que vos dabas, Pato, o sea, datos históricos, ¿cómo se llama? El primer gobernador de Malvinas fue un ballenero al que se le dio la patente desde Buenos Aires. Bueno, importante, no nos olvidemos, 1810, Revolución de Mayo, 1816, independencia de la Argentina. ¿Qué sucede? A principios del siglo XIX, como decíamos, se independiza, o sea, lo que es América Latina, en gran medida empieza a independizarse de los países, ¿no? Ok, muchas veces independizaron en bloques, lo que era el Virreinato de Río de la Plata, lo que era el Virreinato de Nueva Granada, lo que era México y Centroamérica. ¿Por qué es importante decir se independizaron en virreinatos? Porque lo que se aplicó oficialmente y reconocido por la misma España unas décadas después, digamos, se perdieron colonias. Es lo mismo que hace el Reino Unido con Estados Unidos. No dijo en 1783, dale, Franklin, todo bien. No, viste, dijo, déjame pensar. Es más, la Casa Blanca a principios del siglo XIX fue incendiada, los ingleses trataron de volver a entrar por Canadá. Pero bueno, a lo que voy es, o sea, se utilizó el siguiente principio legal, que está en latín. Se llama uti possidetis iuris. Básicamente quiere decir, si un Estado, desde el derecho internacional público, si un Estado sucede a otro, sus territorios es como, o sea, digamos, se construye sobre el mismo territorio. A ver, para poner estoy tratando de pensar algún ejemplo más muy concreto así. Bueno, en realidad el de los virreinatos es muy importante, pero vamos a poner otro ejemplo. La Indochina francesa del siglo XX se transformó, entre otros países, en Vietnam. Y digamos, más allá de lo que fue la guerra de Vietnam, nadie cuestionaba que si Indochina era lo que hoy son las latitudes y los límites de Vietnam, hoy Vietnam tomó su posición. O sea, si se quiere otro ejemplo más actual, nada más, no hay más ejemplos, pero lo que era la Rusia dentro de la Unión Soviética, hoy corresponde a la Federación Rusa. Aclaro Rusia porque hubieron un montón de otros países que se desintegraron y no son Rusia. Digo, y nadie hoy iría y diría, Rusia, vos no fuiste la Unión Soviética, o qué haces en el lugar de la Unión Soviética. Sería un poco extraño, particularmente, en términos territoriales, históricos. Ahora, dijimos, bueno, pero algo importante, que no sé si vos lo habías mencionado, Pato, pero viene el año, perdón, importante, por eso, principios del siglo XIX, Estados Unidos, que por supuesto logró consolidarse como una potencia importante en ese momento en América del Norte, decide, bueno, digamos, declarar la doctrina Monroe, 1830, es 1830. Bernet llegó en 1828 a las Islas Malvinas. Y dice, la doctrina Monroe, ninguna potencia europea podrá tener injerencia en este continente. Algunos dicen que básicamente fue cuando Estados Unidos dijo, este continente es mío, América Latina es mi patio de atrás. No sé, en la Guerra Fría se aplicará, no lo sé. Pero la cuestión es que básicamente Estados Unidos unilateralmente dice, por favor, váyanse de acá, europeos. Ok, bueno. Casualidad, digamos, importante, también hay que decirlo, 1806, 1807, primera y segunda invasión inglesa a lo que todavía era el Virreinato de Río de la Plata. ¿Por qué? Porque en el medio estaba la guerra napoleónica. Guerras que, entre otras razones, hicieron que la Argentina quisiera independizarse. Sabemos que el cabildo quedó acéfalo, porque ¿quién nos gobierna? O sea, Fernando VII está encarcelado, bueno, en fin. Pero no nos olvidemos, 1806, 1807, intento de invasión que fueron repelidas con agua caliente. O sea, bueno, ya sabemos esas anécdotas. En fin, la cuestión es que llegamos a 1833, como les decía, la fragata Clio inglesa, digamos, va a lo que hoy es Puerto, o sea, a lo que era Puerto Argentino, y básicamente expulsa a lo que eran los pobladores argentinos, o sea, lo que era la gobernación bueno, y ahí hay una población, No es verdad. y bueno, ellos vuelven a Buenos Aires, y a partir de ese entonces, básicamente, hasta en gran medida hasta 1900, en realidad hasta 1981, están ocupadas las islas por los británicos, por supuesto, introducen un montón de población netamente británica. El Reino Unido siempre tuvo un problema, que fue el tema del financiamiento por la distancia a la que está, pero bueno, en fin, estaba la presencia británica ahí. Y luego en 1981
Porque digo, nosotros con Pato en este canal nos caracterizamos, por supuesto, por ser imparciales y por poner todos los datos que poseemos en la mesa y para que vean que esto no es partidario ni mucho menos. En 1981 hubo una propuesta, no, miento. Perdón. En los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, un Reino Unido que termina de darse cuenta que dejó de ser el imperio que otrora fue, donde nunca se ponía el sol, tiene una especie de acercamiento para a ver si se podía hacer una soberanía compartida con la Argentina. Fracasa básicamente por el populismo, como bien dijo Pato, que en ese momento ejercía Juan Domingo Perón. Bueno, pero más adelante, en 1981, no, en 1977 y luego en 1981, dictadura militar argentina, laborismo y luego Margaret Thatcher en Reino Unido, se hacen dos propuestas formales, o sea, bastante reales, quiero decir, o sea, fácticas, para que se hiciera un régimen similar al de Hong Kong, donde básicamente, y ya termino, Pato, tampoco quiero sacarme un dedo, pero se hace Perfecto. por eso ya termino, pero por 25 años se compartía la soberanía, ¿sí? O sea, flameaban las dos banderas, cualquier ciudadano optaba, alguien que nacía en Malvinas podía optar por la ciudadanía británica y la argentina, y bueno, luego de los 25 años, sobre todo en 1981, o sea, en 2006, la soberanía plena, pensemos en Hong Kong en 1997, quedaba para bueno, igual lo de Hong Kong tuvo unas particularidades, pero vamos a decir, bueno, quedaba para la Argentina. O sea, Reino Unido, listo, terminó mi reclamo, buena suerte, listo, sigamos con relaciones amistosas. Claro, pequeño detalle, un argumento realmente cuestionable, ¿sí? Porque la verdad es que no hay mucha fuente. Digamos, a ver, por haberse fracasado las negociaciones, que en gran medida en 1981 la verdad es que fue la Junta Militar la que no estuvo interesada en eso, la Argentina, hay un rumor o algo que se dice que había que invadirla, había que tener una posesión real, digamos, para que no se cumplan 150 años, que se hubieran cumplido en 1983, de posesión británica. Acordémonos que empezó en 1833 la última, o sea, la última que se prolongó más allá de la guerra, o sea, sacando el periodo de la guerra que fueron 2 meses, pero en fin, siempre estuvo la intención de Reino Unido de poseer las islas. Bueno, ya sabemos lo que fue la guerra, es un capítulo aparte, fue un desacierto total, bueno, en fin, la verdad que no cabe ni ahondar en eso porque fue una locura populista de una dictadura. Y bueno, y entonces, bueno, digamos, por 8 años la Argentina no tuvo relaciones diplomáticas con el Reino Unido. En 1990 está el Tratado de Madrid. Básicamente lo que se dice es, mira, a partir de ahora, obviamente el Reino Unido como vencedor, por supuesto, ¿en dónde? En la fuerza, lo que dice es, vamos a hablar de todo menos, el famoso paraguas, vamos a hablar de todo menos de lo que es la soberanía, ¿sí? O sea, ese tema no lo hablemos. La Argentina, que tenía un gobierno particularmente interesado en atraer capitales, aunque era de corte peronista, es decir, el primer Menem, dice, sí, Guido Itera les regaló osos de peluches a los pobladores. Realmente una política exterior bastante complicada, no porque yo proponga la guerra, nada que ver, sino porque no era muy serio eso. Pero bueno, algo importante, no me quiero olvidar, ya terminó. Resolución 2065 del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, mediante la cual, de 1965, insta a que Argentina y el Reino Unido se sienten a negociar sobre la soberanía, resolución que, por supuesto, no hace falta ni decir, y no justifica lo de 1982, lo aclaro, el Reino Unido al día de hoy no cumple. Entonces, llegamos al año, dije 2000, bueno, y a ver si me estoy olvidando algo. Bueno, no, por el resto ya es argumentación. Así que bueno, populismo más, populismo menos, billete de 50 con las islas, Thatcher siendo celebrada a veces en el Reino Unido, ahora hay un gobierno conservador, llegamos a la actualidad. Bueno, nada, es Bueno, eso, perdón, pero... no, está perfecto. Respondiendo un poco a lo que vos dijiste, con respecto a lo primero que dijiste de que básicamente el argumento es que, o sea, un argumento de por qué las islas deberían ser argentinas es porque se encuentran cerca de Argentina, lo cual no tiene sentido para mí, o sea, no es un argumento ese, es como decir que Chile o Uruguay deberían ser argentinas porque están cerca de Argentina. No, No, pero es diferente. Ah, no, bueno, no, 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 pero sí, pero, perfecto, pero hay perfecto. tratados, o sea, Buenísimo, está el tratado. si querés después Sí, lo sí, puedes sí. mencionar, pero no tiene sentido legal ni en términos de autodeterminación ni nada. O sea, es tan cerca. Después, además, dijiste, y además esto me va a servir para hablar de un par de temas más, dijiste que en 1833 Gran Bretaña expulsó a los colonos argentinos de las islas
no te quise interrumpir, pero eso es falso, como ya bien dije. En mi presentación, Gran Bretaña permitió que aquellos colonos argentinos que quisieran puedan permanecer en las islas y todos menos dos lo hicieron. Así que es falso que Gran Bretaña haya expulsado a los colonos argentinos No, que se perdón, habían... puedo hacer una Sí, aclaración sí, sobre mis dichos. Yo dije que no solo a los colonos, o sea, no solo a los civiles, a la gobernación constituida. sí, sí, dijiste que... O sea, fue en contra de claro, la autoridad argentina. En el medio habían civiles, pero sí, sí. no. Hoy, Quería... hoy hay chilenos que pueden vivir en las Islas Malvinas, nadie le hace ningún problema, Perfecto, inclusive perfecto. argentinos. Quería Pero, remarcarlo ¿entendés? porque quien escuche el episodio puede recordar tus dichos yendo hacia atrás. Habías dicho que había Sí, por expulsado a los supuesto. argentinos, lo cual es falso. Lo que hizo fue, o sea, No expulsó sacó las autoridades. a la guarnición militar argentina, lo cual Y al tiene mucho gobernador. sentido, Sí. pero no a los colonos. Lo cual me lleva a hablar de que otro motivo por el cual me parece que es bizarro decir que las Malvinas son argentinas es que la disputa inicial por el territorio, de nuevo, primero que no tiene sentido porque a partir de que Argentina dictamina la soberanía sobre las islas, Inglaterra ya lo había hecho 70 y pico de años antes, pero no importa. En 1833, cuando inician la disputa entre Argentina e Inglaterra, la disputa se extiende por 17 años, en los cuales hay negociaciones, charlas, o sea, discusiones diplomáticas entre ambos países. Y en 1850 Argentina decide cancelar eh, totalmente el reclamo por la soberanía de las islas y el Congreso argentino no vuelve a discutir sobre la soberanía de las islas por 90 años, hasta 1940. Así que hubo 90 años ininterrumpidos en los cuales, por omisión, el Estado argentino aceptó la soberanía británica. Y tengo acá registros históricos para respaldar lo que estoy diciendo. Em, en 1849 se firmó el Acuerdo de Paz entre Felipe Arana, en nombre de la Confederación Argentina, y Henry Southern, a nombre del Reino Unido. El acuerdo fue ratificado el 15 de mayo de 1850 en Buenos Aires y se resolvió de forma efectiva todos los asuntos pendientes entre Argentina y el Reino Unido y se restablecía así la perfecta amistad, entre comillas, o sea, cita, perfecta amistad entre las dos naciones. Esto incluía la disputa por las Islas Malvinas. Y como bien decía, entre 1850 y la década de 1940, el Congreso argentino no volvió a plantear el tema de las Islas Malvinas ni una sola vez. Así que casi por un siglo quedó por omisión y también de acuerdo al acuerdo, o sea, de acuerdo a lo que se firmó en el acuerdo de paz, la voluntad del Estado argentino de que las islas fuesen de Gran Bretaña. Em, incluso hubo mapas, en ese periodo se generaron obviamente mapas de la Argentina en los cuales no se indicaba las islas como argentinas, así que eso es otro tema que podemos hablar. Hubo un mapa en el que figuraban como argentinas, a lo cual el gobierno británico, o sea, en términos diplomáticos, conversó con el Estado argentino y el Estado argentino em, rechazó ese mapa diciendo que no habían tenido, o sea, no había sido una decisión estatal argentina. Por último, también lo que quiero mencionar, o sea, desde el punto de vista militar, vimos lo que sucedió. Argentina invadió a las islas y las fuerzas británicas vencieron y expulsaron a los invasores. Pero una cosa muy interesante que me parece muy importante es lo que calculo que Franquito sabe porque es una persona bien versada y seguramente se preparó para este debate, el referéndum del 2013, que me parece que es aplastante. O sea, Eso esperaba que diga. los hechos que dije hasta ahora me parece que fueron abrumadores. O sea, los ingleses encontraron antes las islas que los argentinos. eh, o sea, su legitimidad sobre la propiedad, digamos, soberana de las islas fue de más de 70 años anteriores. Hubo un acuerdo entre Argentina e Inglaterra que duró 90 años, en el cual
se aceptaban, aunque sea por omisión, que las islas fuesen argentinas. Y puedo seguir, o sea, hubo una victoria militar, pero, y esta me parece o sea, este es el más reciente, pero me parece el más importante. Quiero que los oyentes sepan que hay ya 9 generaciones de colonos británicos en las islas, a pesar de que hay gente en las islas de 60 y pico de nacionalidades diferentes en términos de, como de ascendencia. Y en el 2013 se hizo un referéndum sobre la soberanía de las islas, lo cual me parece importantísimo y este tema es importantísimo de tocarlo. Em, el principio de autodeterminación de los pueblos es un derecho humano inalienable y es fundamental, digamos. O sea, en cierto sentido fue lo que logró la descolonización de muchísimos pueblos a lo largo del mundo. Genial. Entonces, ¿cómo se le dice a la gente que vive en Malvinas? Y ¿Malvinienses? los británicos le dicen kelpers, ¿no? ¿Y Pero qué los sé yo. argentinos? Eh, y qué sé yo, Bueno, los colonos habitantes en de las Malvinas, Malvinas, claro. descendientes de británicos, sí, no sé. Sí, pero no No son sé cómo solo se. descendientes británicos. De nuevo, quiero recordarte, Frank, ¿En qué que porcentaje? No, no, igual no te quiero interrumpir, pero puedes decir qué sí, porcentaje de descendiente británico y cuál de otras naciones, bueno, que tienen que ver con lo que hoy es Malvinas y por qué hoy está así, ¿no? Se sabe cuál es, ¿no? Pero se sabe cuál en particular, con todo respeto igual. claro, claro, claro. Chile. Pero bueno. Em, ahora me distraje a lo que iba, pero No, no bueno. pasa nada por eso. Dame un segundo. Me estabas hablando del Ah, sí, referéndum y. sí, 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 pero antes del referéndum quería hablar sobre el hecho, o sea, voy a marcar de nuevo el hecho de que el pueblo de las Malvinas Argentinas es un pueblo con su propia constitución, con su propia asamblea legislativa, con su propio gobierno y que funciona de forma económicamente independiente, son autosuficientes, se gobiernan internamente, son simplemente parte del territorio de ultramar del Reino Unido. Tiene la asamblea se elige democráticamente, redacta las leyes de la isla y fija las políticas que rigen, digamos, en la isla. Y el gobierno del Reino Unido solo asiste a las islas en términos de defensa y relaciones exteriores. O sea, estamos hablando de un territorio de ultramar británico que tiene todo lo que necesita un Estado autónomo, incluso la independencia económica. Genial. Eso me parece fundamental e importante. ¿Y qué pasó en el 2013? Referéndum para que las personas que viven en las Islas Malvinas digan, entre otras cosas, si preferirían seguir siendo, o sea, si preferían que las Islas Malvinas sigan siendo un territorio de ultramar del Reino Unido o no. Y se presentaron se presentó a votar o sea, votaron el 92% de los habitantes de las islas y lo que votaron fue 99,8% a favor de continuar siendo eh, pertenecientes del territorio de ultramar del Reino Unido. Así que me parece que con eso solo, a pesar de que todo lo que dije hasta ahora me parece suficientemente contundente, con esto solo me parece que ya debería bastar. O sea, la inmensísima, casi absoluta, o sea, más que absoluta mayoría, tipo, casi la completa totalidad de las personas que viven en las islas, que es lo que nos debería importar, porque son las vidas de esas personas, eh, están a favor de seguir siendo lo que son hoy en día, que es un pueblo independiente desde el punto de vista legal y económico, pero que pertenece al territorio de ultramar del Reino Unido. No sé qué tenés que decir a todo lo que dije. Sí, no, Pato, yo, ¿cómo se dice? Bueno, por eso lo que vos decías, a ver, estoy tratando de recordar, capaz se me escape algo, pero de lo último que señalabas. Bueno, por un lado, bueno, ya dije lo que hablé de las autoridades, que dicho sea de paso, y como yo justamente soy una persona que busco ser ecuánime, es muy similar a lo que hizo la Argentina en 1982, por eso reitero, lo que fue la invasión a las Islas Malvinas o la Operación Rosario fue, o sea, sinceramente, y hay que decirlo, afectó muchísimo lo que es esta cuestión de sobremanera, ¿sí? Porque, a ver, si uno critica lo de 1833, la fragata Clio expulsando a la gobernación, independientemente de qué colonos quedaron y cuáles no, estamos hablando de las autoridades básicamente,
bueno, no podemos amparar lo mismo a la Argentina y también se aplica a lo que fue el desastre en las Georgias también en 1982, pero algo importante, que fue lo primero que vos dijiste, hay un tratado, que en realidad es una convención, de la cual Reino Unido es firmante y de hecho es uno de los propuestas más importantes, en 1982. Esto son datos objetivos, no es que yo te diga a vos ni vos me decís a mí, pero a través de la cual, que se puede consultar con BEMAR de Kingston, Jamaica. Qué casualidad, Kingston, Jamaica, lo que solía ser creo que todavía sigue siendo de parte de la Commonwealth, pero ya es un país independiente británico. Bueno, básicamente se firma, digamos, lo que son las bases para un reclamo que también es reciente, si no me equivoco, del 2000, fue durante la gobernación de Macri, 2017. La ONU, digamos, le concedió a la Argentina, que es básicamente, por eso hay nuevos mapas, bueno, ahora va a ser un nuevo DNI con un nuevo mapa, hay un populismo en el medio, por supuesto, pero digamos, hay que saber que la Argentina, ahora su extensión territorial supera los 3 millones de kilómetros. De hecho, por eso ahora la Argentina, considerando esa nueva plataforma continental que se le dio, que repito, no sepamos algo, quiero aclarar algo por las dudas, la Antártida no está en disputa porque está el Tratado Antártico, o sea, nadie pueden haber reclamos de estados, pero no, ni puede haber acción militar, ni mucho menos pueden ser llevados a la práctica. Lo quería aclarar porque la Argentina, por supuesto, también tiene la Antártida Argentina, bueno, pero lo que voy es, entonces, a través de ese reconocimiento y según las leyes, como digo, las Malvinas, al ser es una prolongación de la plataforma continental, de hecho está dentro del mar argentino, al igual que las Islas Georgia y Sandwich del Sur, digamos, nada más que por ese tratado, entre otras razones, por supuesto, son de soberanía argentina. Y eso me lleva a algo muy importante, tomando una de las últimas cosas que decías, Pato, que es que la posición de la Argentina consistentemente, ¿sí?, habla sobre la territorialidad. De hecho, en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, la Argentina tuvo, por ejemplo, la Argentina realizó, en coordinación con el Reino Unido, realizó tareas tales como construir digamos, lo que fue el primer aeropuerto, la primera pista aérea por ejemplo, trasladar a muchos isleños, ¿no?, que muchas veces se educaban en la Argentina. Es más, hubieron profesoras argentinas que fueron a enseñar a Malvinas, se hablaba español, inglés. Todos, obviamente, esfuerzos que desgraciadamente en 1982 se vieron un poco truncados, pero lo que voy es que digamos, no es que la Argentina jamás cesó en su reclamo. De hecho, también se le podría cuestionar al Reino Unido cuando se da en 1774 y luego quiere retornar en 1833. Bueno, ¿qué pasaron con esos también 60 años? Si fuera así, pero no es así por una razón, por algo que voy a decir, ¿no? Como a su vez, también, solo para seguir con la seguidilla, si uno dice, bueno, ¿y qué pasó entre 1965? La resolución de la Asamblea General de la ONU, perdón, o sea, refrendada por la Asamblea General, pero propuesta por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que fue exitoso en un montón de casos, salvo en algunos de los cuales Malvinas y las otras islas adyacentes, Georgia y Sandwich del Sur, son un ejemplo, también los Gibraltar y también lo son, bueno, desconozco otros casos, pero hay un par, pero digo, un montón de nuevos estados, ¿no?, los estados africanos o asiáticos, lograron independizarse a través de este comité tan valeroso, digamos. Y bueno, a lo que voy es, nadie, digamos, sería difícil decir que porque el Reino Unido jamás se sentó a hablar de soberanía entre 1965 y hoy, y eso se va a seguir acumulando seguramente por mucho tiempo, el Reino Unido dejó de tener reclamos, inclusive ocupando las islas. Bueno, listo, o sea, eso pasó el tiempo y reclamos. Entonces, a lo que voy luego es, respecto ¿cómo se llama esto? Del referéndum de autodeterminación 2013. Digamos, es un referéndum que, voy a citar los dichos del doctor Marcelo Cohen, que es un profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Suiza, que fue consultado por la misma BBC para tener el punto argentino más reciente, justo fue después del referéndum, justamente a colación del referéndum, respecto de, bueno, ¿qué pensaba Argentina? Se sabe que durante el segundo kirchnerismo, o sea, el kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente se exacerbó la disputa, ¿no? Militarización del Atlántico Sur, más allá de que hay presencia militar, como vos bien dijiste, Pato, el Reino Unido, pero no solo la presencia militar. El Reino Unido, por ejemplo, digamos, es falso que la población malvinense, dicho sea de paso, después de cubrirse el petróleo en los años 80, aumentó aumentó el interés natural, lógico, del Reino Unido en esa zona. Antes le decían los kelpers. ¿Saben por qué le decían kelpers? Porque el kelp es
¿cómo se llama? El musgo que crece en las rocas. Quizá es la misma, digamos, la misma apreciación que tenía otro referente del Partido Conservador como Winston Churchill respecto de lo que después fue el Raj británico, la India, ¿no? Se pueden buscar las declaraciones que tuvo él. Digamos que a veces los británicos no tienen tanto interés, algunos británicos, ¿no? Tanto interés en lo que son sus colonias y sus poblaciones y sus intereses, obvio. Y, digamos, de los pobladores, no del Reino Unido, por supuesto. Así que bueno, entonces volviendo a lo que te decía, ese referéndum se hizo, y es lo que dice el doctor Marcelo Cohen, con prácticamente digamos, un porcentaje altísimo, no quiero decir 90%, pero seguro del universo encuestado, no más diría yo, pero bueno, que son personas que no solo descienden de británicos o son británicos de primera generación o si querés de segunda generación, sino que son británicos que por ley de las Islas Malvinas, ¿sí? Pueden hacer el primario y secundario en las Islas Malvinas, pero la universidad la tienen cubierta. ¿En dónde la pueden tener cubierta? ¿La van a tener en Argentina? No. ¿La van a tener en Botswana? No. La van a tener en el Reino Unido, ¿no? Probablemente en Londres. Y uno se preguntará, miércoles, vamos a suponer que soy un abogado y hice mi universidad, y fui a una universidad inglesa, Londres, Westminster, el Parlamento, lo miro todos los días, Winston Churchill ahí caminando, una figura encomiable, pero a su vez repudiable con algunos dichos y actitudes. Y bueno, naturalmente van a estar influenciados, ¿no? por ese punto de vista. ¿Ese punto de vista se trasladará en un referéndum que ellos creen vinculante? Creo que sí. Así que bueno, respecto del autogobierno que vos comentabas, sí, a ver, China mañana construye una isla, que lo está haciendo, dicho sea de paso, en el mar de China, y inventa el partido único chino de la isla que acaba de construir para sacar el reclamo a Corea del Sur, por ejemplo, y bueno, y está buenísimo, y es el gobierno popular de China. Sí, pero quiero reiterar y no irme por las ramas, la Argentina no está reclamando una cuestión de población, es más, en sus propuestas, digamos, la idea es que la población, si elige permanecer, lo que son los isleños, sean británicos o sean de otras nacionalidades. Hay un montón de nacionalidades, eso es muy cierto. Por ejemplo, hay muchos nigerianos que tienen un gran mérito, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones. Nigerianos, por supuesto, de las etnias de Nigeria, típicamente de color negro, que su gran mérito es haber quitado las minas antipersonales que dejaron los argentinos de las playas británicas. Bueno, el death toll, digamos, la cantidad de muertes, eso no lo cuentan, pero bueno, son nigerianos, digamos. No me quiero por las ramas, pero los británicos, en fin, lo que fue la esclavitud, pero no importa. Seguimos. Entonces, nada, a lo que voy es, entonces, estamos hablando del territorio, digamos, si los pobladores actuales quieren permanecer en las islas, volver allí donde, por ejemplo, consiguieron su título de grado, si así lo quisieron, manejar a la derecha o a la izquierda, como ellos deseen, es idea de ellos, pero también quiero decir algo, los isleños hablan de su ¿cómo se llama esto? De su autogobierno que lo tienen, sí, digamos, una imitación, básicamente una imposición del Reino Unido, o sea, copia y pega, lo introdujeron. Hay una oficina, yo pasé por la oficina de las Falklands, como le dicen ellos, terrible ese nombre, ¿no? Pero bueno, en Londres. La Argentina, hay que decirlo, desde 1994 exige en su constitución, todos reconocemos la constitución como la ley suprema, salvo que alguien quiera proponer una especie de anarquía o eliminar el Estado argentino, que es un tema de cada uno, digamos, exige y reclama, o sea, eso es un reclamo, digamos, indeclinable respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, de las Georgias y las Sandwich del Sur, pero además, a pesar de las diferencias políticas que tengo con el gobernador Kicillof, hace un tiempo, en virtud del coronavirus, él dijo algo así como que la Antártida es una provincia argentina. No, él se expresó mal. Pero él lo que quiso decir, y sí es cierto, es que si uno busca hoy, en la Constitución de Tierra del Fuego también, no es Tierra del Fuego, es Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Es decir, que la Argentina ha demostrado en múltiples veces, inclusive en su constitución, no sé si Inglaterra tiene otro tipo de leyes y de cultura legal, no sé si alguna vez se llegó a algo tan grande como lo que sería la Bill of Rights, de poner el reclamo de soberanía. Y bueno, perdón, me hablaste de referéndum, yo sí te dije, la mayoría son británicos. Y bueno, de nuevo, la Argentina, digamos, lo que está reclamando es territorialidad. O sea, es una cuestión territorial. Y es más, no es que la Argentina está, como uno puede pensar, con ganas de decir, bueno, chicos, mañana se van los británicos, listo, volvemos con las tanquetas. No, por suerte conseguimos la democracia. No. Lo primero que está diciendo la Argentina es, Reino Unido, fuiste notificado fehacientemente hace 55 años y contando de que tenés que
por lo menos ponerte a hablar de soberanía con la Argentina. ¿Por qué no lo haces? ¿Lo dicen las Naciones Unidas? No lo sé. Añoranzas de antiguo imperio, poder real, bueno, otras cosas importantes. Cuando vos hablamos de 1982, en 1982 no son los británicos, digamos, solamente los que vencen a los argentinos, ¿no? Y esto no es orgullo argentino, ni mucho menos, por favor. Son los británicos, con la asistencia de los Estados Unidos, quienes violaron la doctrina Monroe y el TIAR, Tratado Interamericano de Reciprocidad de la OEA. Ahí se escudan los estadounidenses diciendo, eso si nos atacan a nosotros, ok, o sea, como diciendo, Argentina, vos fuiste el beligerante, ok, pero lo que quiero decir es que los británicos solos, sin la asistencia, datos objetivos, acá no hay nacionalismos, lo vuelvo a aclarar por favor, sin la asistencia de lo que fueron los, ¿cómo se llama? Los ingleses que proveyeron misiles de última, o sea, básicamente la OTAN vino a probar armamento y los argentinos con lo poco que tenían, la verdad, sobre todo lo que fue la aviación, se defendió bastante bien, pero además, sin por supuesto la anuencia de lo que era en ese momento el gobierno dictatorial de Pinochet, y solo aclaro esto, Pinochet quien fue, luego, ¿qué pudo haber sido Pinochet por Margaret Thatcher? Alojado luego de que, bueno, se volvió la democracia allá en el gobierno de Chile, alojado en Reino Unido, país del cual luego va a ser, digamos, de lo cual se lo va a extraditar para juicios por derechos, por violaciones de derechos humanos en lo que fue la dictadura chilena. Entonces, vuelvo a lo que decíamos. Hoy estamos hablando de territorialidad. Hoy el Reino Unido está violando la resolución 2065, ¿sí? De las Naciones Unidas, ¿sí? Y la Argentina, desde 1982, creo que nadie lo podría dudar, pero si alguien no quiere dudar, que lo dude, jamás ejerció ningún tipo de presión militar. De hecho, las Fuerzas Armadas argentinas cada vez están, digamos, más desfinanciadas por otros temas que no son relevantes en este momento. Con lo cual, bueno, yo considero que, a ver, o sea, no digo, yo no, jamás, digamos, tendría no sé si arrogancia, pero digamos, la potestad o el deseo de potestad de decir el Reino Unido no tiene ningún reclamo. No, no, esto es una disputa. Como hay un montón de disputas y las hubieron y las habrán. Ahora bien, creo que la Argentina, por los argumentos que vengo diciendo y por los que puedan surgir, tiene realmente mucho más sustento. Y una vez más, reitero, es llamativo porque el Reino Unido ni le interesa hablar de la soberanía. Así que bueno. Perfecto, yo te puedo decir por qué. Te quería responder varias cosas. Con respecto a lo que decías recién de la violación de la resolución 2065, ¿era? Sí, en Eh, 1900, sí, sí. el motivo, vos sos una persona inteligente, así que calculo que como mínimo lo imaginás. El motivo es que discutir, o sea, aceptar que hay un problema de soberanía y ponerse a discutir y negociar con Argentina, entendamos la definición de la palabra negociar, sería aceptar que existe algo para discutir y para negociar, lo cual no tiene sentido. O sea, si Argentina le dice a los uruguayos, sí, bueno, Uruguay es Argentina, y aunque la ONU saque una resolución, lo que sea, no hay nada que discutir. O sea, es falso, no es, listo, ya está. Discutir sería validar a la otra posición en términos de que hay algo para discutir, hay algo para negociar, hay algo que dar. Después, quiero que después me respondas porque tu respuesta o sea, quiero saber si te parece importante a vos la autodeterminación de los pueblos y si te parece un derecho humano, ya que tu respuesta al referéndum, en el cual el 99,8% de los que votaron, repito que votó el 92% de la población, acordaron en querer seguir siendo parte de los territorios del Reino Unido. Tu respuesta a eso fue que van a la universidad paga a algunos isleños a Gran Bretaña. No sé cuál será la pertinencia de esto a lo que nos trae esta discusión, Claro, pero, la verdad. pero a mí la autodeterminación de los pueblos me parece sumamente importante. De hecho, yo soy incluso, o sea, soy de la idea de si, por ejemplo, si el si cerca del 99% de las personas de Tierra del Fuego deciden independizarse, me parece que obviamente deberían independizarse. O sea, Argentina no debería ser Está soberano. prohibido. Ok, La ley te lo prohíbe. O sea, y bueno, pero no tiene sentido eso. O sea, bueno, modificar así la que ley. Perdón, no, pero no. si Si no fuese proponer la anarquía, ¿me entendés? O sea, qué sé si yo. fuese por lo de la ley te lo prohíbe, entonces siguiendo tu razonamiento, Argentina seguiría siendo de España.
No, Después, porque otra España lo cosa que reconoce. dijiste, y sí, la ley española dictaminaba que estos territorios formaban parte de los territorios de la corona española, pero continúo. Em, Hablaste sobre la Constitución de 1945, creo que era Argentina. O sea, después de 160 años de soberanía inglesa, múltiples y múltiples generaciones de colonos, ya sea de argentinos como británicos, que Argentina ponga en su Constitución que es soberana sobre territorio ajeno, no tiene ningún peso. O sea, si en 1900, de nuevo, si en 1945 Argentina escribía en un papelito, sí, ahora Uruguay forma parte de Argentina, la verdad que no tiene ningún peso. Eh, Así que con respecto al tema, o sea, el argumento del territorio, de nuevo, tampoco tiene sentido para mí. O sea, decir de que este territorio se con Argentina, entonces, o sea, la Argentina es un pueblo principalmente de inmigrantes, entonces las islas fueron disputadas inicialmente por Francia, España e Inglaterra antes de Argentina. Entre estos tres eh, países, digamos, o estados antes de Argentina, todos acordaron que fuesen británicas. Argentina después acordó que fuesen británicas y 90 años después comenzó de nuevo la discusión al respecto. Em, pero bueno, si usamos tu argumento de que son argentinas porque es territorio cercano, eso no tiene sentido para mí, porque entonces con tu idea de que los territorios son de los pueblos, depende de quién estuvo antes, quién estuvo después, etcétera, entonces la Patagonia debería ser mapuche y el Ese norte no fue un debería... argumento. Ok, sí, o sea, No, para, no nos para- mezcle. O sea, yo te estoy hablando de reitero, yo estoy hablando de territorios. O sea, no ok. estoy hablando de población, en todo caso, ocupación de territorio, nada más. O sea, no, por las dudas. Ok, para mí toda persona que cree que las Malvinas deberían ser argentinas, entonces debería estar, esa persona por definición debería estar en contra de la existencia de Argentina como la conocemos hoy en día, porque, o sea, siguiendo los argumentos que hilan las personas que piensan que las Malvinas deberían ser argentinas, los argentinos están avanzando sobre la propiedad de los nativos que existían antes, o sea, los argentinos como pueblo de origen europeo en su mayoría o en gran proporción está avanzando sobre los pueblos nativos de Argentina anteriores, entonces si quieren ser consistentes, entonces que no solo las Malvinas no sean inglesas, sino que tampoco sean argentinas, sino que sean de los Patagones y desarmemos a todo el territorio americano para que vuelva a ser de los nativos. Pero bueno, no sé si querés que, por mí si querés lo podemos terminar acá. Ambos decimos tipo 2 minutitos de nuestra posición y terminamos el episodio. ¿O querés decir algo? No, ¿Querés yo que en realidad me parece o sea, quisiera, si te parece, hacemos, porque no me acuerdo, Lord, pará, empezaste, empecé yo? creo que, claro, empezaste, por eso, si no esta fue hagamos una cosa, Dale. vos tuviste tres intervenciones, yo hago tres, igual esta es simplemente para contestar las últimas cosas que dijiste, pero, a ver, contestar mi punto de vista, o sea, no es que te voy a decir, y decime, no, está bien, además por el tiempo está perfecto, y Dale, después te parece 2 minutos de cierre y si querés dale. lo cruzamos. O sea, si querés cierro. Bueno, me da lo mismo quién empieza cerrando, no importa. Bueno, pero dale, bueno. Tercera intervención no la voy a hacer muy larga. Respecto de lo que decías, exclusivamente de lo último que decía, tu última intervención, me puede estar olvidando algo, pero no importa. Me hablaste de, bueno, Pato, digamos, frente a lo que vos decís de las aguas contiguas, no tengo más que remitir a los oyentes a la Convemar, esto es Derecho Internacional Público. Vos hablas de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿qué ejemplo más que la Declaración de Derechos Humanos de 1948, después de los horrores del nazismo y lo que fue en general la Segunda Guerra Mundial, puede haber? Supongo que entonces, si el Derecho Internacional Público de Convemar está mal, deben estar mal los derechos humanos. Interesante postura. Pero además de eso, ¿cómo se dice? Bueno, vos hablas de, a ver, déjame que me acuerde. Bueno, después hablas, cuando vos me preguntabas, y yo por eso te respondo, ¿qué tiene que ver que la mayor población descienda de británicos y vayan a universidades estadounidenses? Creo que, digamos, no hace falta decir demasiado, siendo que el Reino Unido tiene una posición, si querés te la pongo al revés. ¿Qué pensará? Es más, vos lo dijiste, así que decir tus palabras. ¿Acaso en Argentina no hay, en mayor o menor medida, un adoctrinamiento, o por lo menos, si querés me baso en la Constitución de 1994 de la Argentina, un compromiso y una
¿cómo te puedo decir? El Estado le dice a los ciudadanos, después cada uno puede estar a favor o en contra de que el Estado le diga tal o cual cosa a los ciudadanos, pero señores, las Malvinas son argentinas, hay un billete de 50 pesos de las Malvinas argentinas, hay calles que se llaman Malvinas argentinas, o sea, entonces, me pregunto yo, en el Reino Unido, ¿no habrá una postura similar? Es una pregunta que me hago, es retórica. Por supuesto, la respuesta es sí, pero cada uno sacará su conclusión. Luego hablamos, perdón, algo importante, sobre lo último que decías. Me debo estar olvidando cosas, pero ya no importa. Me hablaste pero es importante, vos hablaste de la Argentina, inmigrantes, pero en un momento vos hablas de por qué la Argentina no le reclama a Uruguay. Tres puntitos nomás. ¿Por qué Argentina no dice que Uruguay es parte de Argentina? Argentina no dice que Uruguay es parte de la Argentina, porque luego de lo que fue la guerra con Brasil, que en Brasil le llaman Provincia Cisplatina, esto fue un tratado que, casualidad o no, tuvo un arbitraje británico, pero no importa, de 1830, que dicho sea de paso, si a alguien le interesa, los famosos 33 orientales que ingresaron a lo que era la República Oriental del Uruguay, dentro de los que estaba Artigas de Entre Ríos, eran en su mayoría argentinos, o sea que alguien podría decir que a Uruguay lo liberaron de los portugueses, que luego serán brasileños, eran argentinos, no me importa, todo bien con Uruguay y con Brasil, pero lo que voy es, hubo un tratado al cual Argentina y Brasil, bueno, y Uruguay, que era lo que nacía, aceptaron. O sea, no, digamos, la Argentina, y por supuesto, nadie, si la Argentina mañana dice que Uruguay es parte de Argentina, es un chiste, ¿no? Es como, bueno, en fin. A lo que voy es, por otro lado, sí, otra cosa, cuando hablas de la Argentina, respecto de los inmigrantes y respecto de los pueblos nativos, bueno, es muy interesante. Si vamos por el lado de los pueblos nativos, que por supuesto hubo en toda la América, pero en fin, en la Argentina lo que fue la campaña del desierto fue cuestionable. Quiero decir, se mataron a muchos pueblos aborígenes y eso yo no lo avalo para nada. Bueno, creo que el país que históricamente quizá más demostraciones de eso tuvo, probablemente haya sido el Imperio Británico. Solo cito lo que fue el Raj británico, lo que actualmente es la India, y lo que se hizo con la población india, pero también podemos ir a lo que era Estados Unidos cuando eran las colonias y cómo se trataban a los Sioux y también a los iroqueses, lo que fueron los indios en Canadá. En fin, Francia también hizo cosas parecidas. Entonces, a lo que voy es, no avalo, perdón, Australia, bueno, en fin, no me quiero por las ramas, pero lo que voy es, digamos, no es relevante en este punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las Malvinas, ¿sí? O sea, si un día quieren hablar de la Patagonia y respaldar a los mapuches en Bariloche, es otra historia, si es que son mapuches, pero bueno. Vos mismo lo dijiste, las Malvinas estaban deshabitadas. O sea, no es que hubo un Patagón que se quedó, viste, sentado ahí esperando que venga la gente. No, con lo cual era res nullius, o sea, no había población. Entonces, bueno, pero eso, entonces, ¿qué quiere decir eso? Perdón, no me quiero olvidar de algo. Vos hablabas de europeos, Argentina, europeos, ya te contesté lo de los nativos. A ver, no entiendo por qué un inmigrante y un descendiente de un inmigrante que vino porque la Argentina fomentó la inmigración, que hasta donde yo sé vino con una mano delante y otra atrás, quizá con cultivos de su Italia, de su España, de su Irlanda, de su Alemania, de su Francia natal. Yo hasta donde sé no vino con una asada, ¿viste? No vino con una pistola. O sea, no vino a decir, esta es la Argentina. Pero además otra cosa, que la reitero, vos decís, entonces Argentina debería ser parte de España. No. Digamos, y te digo otra cosa. ¿Por qué Argentina? Pues son interesante. ¿Por qué la Argentina? O Brasil no es buen ejemplo, pero ¿por qué Argentina, Perú y Chile, por ejemplo, son Argentina, Perú y Chile? Lo son en gran medida, o sea, ¿por qué no son parte hoy de España? Lo son en gran medida porque hubo algo que se llamó, bueno, la Revolución de Mayo. ¿Por qué la Revolución? No dice, che, Fuerza Armada, vos me decías antes, porque la sociedad y el mundo avanzó y por suerte hoy las disputas ya tratan de no resolverse con la fuerza. Entonces, España, sí, por la fuerza que ella misma, ese Estado, lo que era el Imperio Español, que no es la España actual, por supuesto, ejerció contra los pobladores natales, o la res nullius, la Argentina no tenía tanta población nativa, tenía, pero mucho menos que lo que fue México y otros países, ejerció. Es decir, que lo que antes fue el derecho de la fuerza, mismo que ejerció el Imperio Británico en 1833 al entrar en Malvinas, hoy ya no es vigente, está derogado por las Naciones Unidas, y por eso surgió lo que vos decís, la autodeterminación de los pueblos. Y con esto cierro. Autodeterminación de los pueblos, ya hablé del referéndum, digamos, qué tipo de sesgo tuvo ese referéndum naturalmente, y le agrego un dato fáctico para resaltar que yo no soy, digamos, no tengo como una sola posición. Creo que si uno ve el índice de desarrollo humano del Reino Unido y el índice de desarrollo humano de la Argentina, también vamos a suponer que no hubiera un sesgo pro-británico de los votantes, en poco tiempo se da cuenta típicamente hacia qué punto incidiría. De hecho, hay muchos argentinos que quisieran ser británicos o bregan porque las invasiones británicas hubieran tenido éxito. Con lo cual,
una vez más, no se trata de la población, ¿sí? O sea, digamos, cuál es el sesgo que quiere determinar la población, sino de territorialidad, pero como mínimo empezar a discutirla. Y con esto cierro en serio. Vos hablaste de Pato en un momento que jamás la discutió. No, no, pero ¿cómo? Digamos, está la propuesta de 1977, más allá de la de los años 50, que puede no haber sido aprobada, ok. Pero 1977 y 1981, que fue, creo que como que tenía el viceprimer ministro o el ministro de Relaciones Exteriores de Margaret Thatcher, la misma Margaret Thatcher de 1982, de la guerra, le realizó a la Argentina. Sería extraño decir que el Reino Unido no ni siquiera piensa en lo que es la soberanía si le dijo a la Argentina, compartamos la soberanía. Así que, bueno, ese es mi cierre. No sé cómo querés hacer con los 2 minutos. O sea, esa fue la Eh, contestación. ¿querés, querés hacer tus 2 minutos o preferís que los haga yo Da- primero? no, me parece que los hago yo, si no Dale. te molesta, ¿no? Para que Sí. los... Yo para hacerlo No, justo, no, digamos. tranquilo, tranquilo. Mientras sea ¿Seguro? rápido. Sí, sí, sí. Bueno, ahí va. 2 minutos arrancaron. Bueno, entonces, a través de lo que fue mi alegato previo y los intercambios con Pato, que la verdad que fue ¿cómo decirlo en forma? Fue un adversario argumental de muy buena talla, como nos ha sucedido en otras ocasiones, pero en particular en esta, ¿no? Creo que, a ver, por cuestiones históricas, volvemos a lo que fue, haciendo un resumen, por supuesto, los oyentes después pueden ir hacia atrás, lo que es el principio, en su momento, del siglo XIX, cuando aparece la Argentina del uti possidetis iuris, pero además volvemos antes que los británicos en 1674 se retiran de las islas, que hoy en día, pero también en el siglo XIX no tanto, pero hoy en día digamos, el derecho del descubrimiento en sí no corresponde y uno diría, entonces, ¿por qué España, viste, Colón reclama las tierras para... Sí, sí, eso era otra época. Es más, hoy el Tratado de Tordesillas sería irracional pensarlo. ¿Cómo el Papa va a decidir un diferendo entre, es algo que se le pida, no importa, un laudo arbitral, pero a lo que voy es, el derecho internacional fue avanzando, ¿sí? Y la realidad es que el derecho internacional actual, pero también del siglo XX, resolución 2065 de las Naciones Unidas, avala lo que es el reclamo en la Argentina. Reclamo que desgraciadamente fue manchado con lo que fue esa guerra irracional, digamos, de 1982, pero no por ello el Estado argentino en democracia claudica su reclamo de soberanía y en particular y en sentido práctico que por lo menos, digamos, el Reino Unido digamos, acate la resolución 2065 de poner a discutir la soberanía. Y solo recalco esto, nosotros estamos hablando de territorios, o sea, digamos, lo que es la población, que dicho sea de paso desciende en su gran mayoría de británicos, digamos, se puede hablar, como lo propuso el Reino Unido, y yo dije que podían tener las dos ciudadanías, en su momento, de relocalizaciones con el Reino Unido y con los mismos pobladores. O sea, es importante la opinión de ellos, pero volvemos a lo de antes. Acá estamos hablando de territorios. Uti possidetis iuris, es decir, que lo que eran los virreinatos de cada potencia europea en América Latina, luego fueron otros estados, eso no fue contestado, eso España lo aceptó, Portugal a su manera con Brasil, y luego, bueno, se pasó el tiempo, 1833, los británicos a la fuerza retiraron a los argentinos, y 1982 ya dije lo de la guerra, bueno, y el estado de las cosas es el actual. Así que ese es mi cierre. Perfecto. ¿Ya estás vos? Sí, me extendí un poquito, así que si querés, yo ahora lo pongo ahí. Igual te dejo, no te voy a acordar, pero bueno. Bueno, arrancamos si querés. Genial. Bueno, creo que yo voy a nombrar los hechos y me parece que los hechos van a ser aplastantes. Como Franco bien dijo, las islas eran un territorio desocupado. Los británicos fueron los primeros en registrar el avistamiento de las islas. Los británicos fueron los primeros en reclamar el territorio como propio y como parte del Commonwealth. Los británicos crearon un asentamiento formal en 1766, 60 años antes al primer asentamiento formal argentino. Los ingleses disputaron con Francia y España el territorio y estos dos estados aceptaron la soberanía británica. Argentina, luego de disputar en 1833 por 17 años la soberanía de las islas, aceptó la soberanía británica y esta aceptación y esta paz diplomática con Gran Bretaña duró por 90 años hasta que el golpe de Estado y el nuevo gobierno autoritario pseudo-fascista nacionalista argentino retomó nuevamente la disputa, más como propaganda que como hecho real. Y como tal cual Franco no pudo
no pudo negar, la inmensa mayoría casi absoluta de las personas que habitan en las islas están de acuerdo en no formar parte del territorio argentino y son un pueblo independiente en términos de su gobernancia y económicamente, y están muy contentos de que ellos continúe así. Me parece que no necesito más tiempo que ese. Bueno, el resto del tiempo se lo dejamos a Nico del Caño. Arre. No, mentira. Bueno, bueno. Muchas gracias, Franquito. La verdad que estuvo No, muy, por muy favor. interesante. La verdad que sí. Y bueno, ya saben, si este video les gusta. Ah, bueno, perdón. Me estaba olvidando. Bueno, hasta acá lo más importante, lo más relevante de este capítulo, las Malvinas Argentinas y otras islas. Cada uno tendrá su posición. Reiteramos por las dudas, Pato y yo, si bien somos, digamos, tenemos experiencia en argumentaciones, ninguna consideración que hicimos ni nada por el estilo tiene que ver con ningún problema entre nosotros. Tenemos una excelente amistad, ni con terceros, ni nada a nivel países, ni sujetos. Ninguno tiene problema con ninguna nación, ni favoritismo por ninguna nación. Fueron meros argumentos. Esto saben por qué, y Pato, vos después de dar tu opinión, porque es casi la naturaleza de nuestro canal, nuestro incipiente canal que argumentamos, que es se puede hablar de un montón de temas, inclusive otros temas que son ríspidos, y hay otros que son mucho más, con argumentos. Algunos serán mejores, peores, pero jamás cayendo en lo que es lo personal. Así que no sé, Pato, si vos querés como dar como un cierre a lo que fue la argumentación. No, pero no la argumentación, ¿entendés? O sea, lo que fue la mecánica, no sé, Tal no sé. cual. Sí, me parece que discutir siempre tiene que ser como una forma que tenemos no para ganarle al otro, sino para aprender. Intentamos ser como bastante duros cada uno de nosotros en su postura, justamente porque en este caso no es una conversación entre amigos para aprender, sino justamente para que quien escuche el episodio se lleve lo máximo posible. Y aún habiéndolo armado de esta manera, aprendí mucho y me parece que salí contento de- del debate. Yo adhiero. Y bueno, entonces ya saben, si les gustó esto, lo pueden compartir, poner me gusta. Y ahora queríamos hacer una mini sección para no pasarnos tanto en el tiempo respecto de un hecho que sucedió hace pocos días, que fue, bueno, a ver, es una combinación, es el fallecimiento de Diego Armando Maradona, más lo que fue su funeral y, bueno, los hechos de público conocimiento, que básicamente fue un desastre. Estamos haciendo, ya dije, un paréntesis grande. Yo, Pato, quería saber, digamos, qué es lo que, a ver, básicamente, pero qué es lo que pensás. Uno, qué es, digamos, cuál es, sociológicamente, por decirlo de manera, qué representa Maradona respecto a la Argentina. O sea, no estamos hablando de la vida privada, ni siquiera de como futbolista. ¿Cuánto se refleja en la gran mayoría de la sociedad o de una parte de la sociedad? Y segundo, básicamente, ¿cuál es tu opinión sobre lo que fue su funeral, vamos a decir? Así, cortito y al pie. Si te parece, si quieres agregar más cosas, Sí, agregalas, ¿eh? No. sí, sí. No, me parece que tristemente representaba mucho Maradona para la cultura argentina. Digo tristemente porque me parece que hay muchísimas cosas mucho más importantes que jugar bien a la pelota. Obviamente, mi más sentido pésame para la familia y las Sí. amistades. O sea, que alguien muera nunca es algo positivo. No, Pero no. la verdad que, o sea, su muerte no tiene más peso a mí que cualquier otra muerte de un argentino, o de cualquier persona para el caso, Sí, sí. en general. Y después, bueno, obviamente todo lo que sucedió nos mostró cómo existen ciudadanos de primera clase y de segunda clase, porque, por ejemplo, mi abuelo también falleció en pandemia y no pudimos hacer funeral, no pudimos visitarlo, no pudimos hacer nada, porque el Estado nos lo negaba, y sin embargo, con la muerte de Maradona, lo que veíamos, las imágenes que veíamos, los videos que veíamos era de amontonamiento de no sé cuántas personas, decenas de miles de personas en pandemia. Así que nada, eso no hace más que hace que uno se sienta como mínimo como un ciudadano de segunda, porque es como la muerte de algunos vale más que la de otros, o los derechos de unos más que los de otros. Nada, eso, la verdad que me llamó la atención el impacto que tuvo. Si Argentina fuese un lugar de todos Patricios Esteves, creo que la muerte de Maradona hubiese pasado casi desapercibida. Ok. ¿Vos? ¿Qué opinas? La verdad que o sea, pienso muy similar a lo que vos decías. O sea, a ver, creo que a ver, digamos, Maradona, a ver,
ya te digo, no me quiero meter ni con su vida privada ni con lo que ni con jugar al fútbol, pero a ver, demuestra eso, o sea, a ver, el hecho de que se lo considere una deidad ese ídolo, no, perdón, ese personalismo es extremadamente argentino, es casi fundacional de la Argentina. El personalismo se puede llevar a la política, al deporte, a la economía, no sé, a la abogacía, a lo que sea. Hay muchísimo personalismo, no se discuten ideas, ni instituciones, es Maradona, tal presidente, tal cantante, tal. Bueno. Y eso respecto de, o sea, de Maradona. Y después, bueno, y por supuesto mis pésames a la familia, mismo, yo oportunamente lo había dado, pero los pésames a vos, Pato, y a tantas otras personas que realmente pasaron momentos terribles. Estuvo el famosísimo caso de este señor que tuvo que cargar, la verdad da vergüenza, terror y tristeza, tuvo que cargar, entre tantos otros casos que ni siquiera nos vamos a enterar, tuvo que cargar a su hija 5 kilómetros la frontera, porque hay que decirlo así, pero en los límites provinciales entre Santiago del Estero y Tucumán, en fin, adhiero a lo que vos decís, Pato, hay ciudadanos de primera y están todos los demás. Le agrego que, por supuesto, haberse hecho en Casa Rosada, sin el más mínimo protocolo, hay que agregar que no es menor. Se vio al presidente, a los más altos mandatarios del Estado argentino, resguardados yo no quiero exagerar, pero cual copamiento con los peores recuerdos que uno puede tener de la Casa Rosada por estos manifestantes, en el mejor de los casos, en fin, que después se empiezan a echar culpas políticas. O sea, hubo un uso político, como tantas otras veces en la Argentina, de la muerte de ídolos populares. Bueno, eso es lo que yo pienso del funeral. Y solo quiero agregar una cosa que quizá, Pato, vos también la entendés, pero es no solo el vacío de autoridad de ver al presidente con un megáfono tratando de organizar a una turba, ¿sí? Digo, habla un montón, sino lo segundo, que es, me pregunto yo, y esto le agrego como un apéndice mínimo con lo del COVID, me pregunto yo, en base a lo que vimos y lo que vio el mundo, porque no es menor esto, lo de Maradona tuvo muchísima repercusión en el mundo. Había una imagen, ¿no?, que estaba toda la gente preocupada y un cartel que decía distancia por favor de 2 metros. ¿Cómo lo posiciona al gobierno respecto bueno, las exigencias de la cuarentena? Pongo solo un ejemplo práctico. Yo, para ir a trabajar al centro, yo soy abogado, tengo que ir a tribunales y estoy yendo entre 3 y 4 veces a la semana a partir de hace un tiempo. Tengo un cupo de 2 permisos especiales, ¿sí? Por ejemplo, para visitar a un familiar. Como un abogado y como tantas otras profesiones no nos consideran esenciales, es decir, vedado el transporte público, en particular los trenes, ¿cómo yo tengo que encontrar estrategias, por decirlo de una manera, para conseguir el permiso, digamos, y después ver, y yo hablo por un tema laboral, ni hablar, como decíamos, Pato, casos de fallecimientos sin funerales, casos de padecimientos, casos de familiares y amigos, pero como la irracionalidad, ¿no? Hay algunos que valen más y otros que valen menos en la Argentina, así que coincido con vos, Pato, y bueno, Sí, creo que colorín colorado, este tal cual. episodio Yo quería, acaba. quería solo remarcar lo que Sí. vos dijiste de que sí tuvo un impacto internacional que no me esperaba. Tuve dos reuniones una con una persona de España y otra con una persona de Inglaterra, y en ambos Ujú. casos, que fue tipo al día siguiente o a los 2 días de la muerte, Sí. me estaban como pidiendo perdón, o sea, como diciéndome que lamentaban la muerte como si se hubiese muerto un familiar mío, o sea, esa, ese pensamiento tienen de los argentinos. Y Y, bueno, sí, y sí, sí. los hechos demuestran que están en lo correcto, después de todo lo que pasó. La verdad que sí, Pero a mí simplemente me hizo acordar mucho a, bueno, lo que el famoso, a ver, la famoso musical que lo hizo un inglés, Andrew Lloyd Webber, famosísimo, hizo otros musicales, que lo hizo Cats y otros famosos. El Evita, que viste que después lo hizo, lo hizo Madonna, perdón, en los años 90, hubo toda una polémica, en fin, no importa, pero lo que voy es, Andrew Lloyd Webber, digamos, y lo que le pasó a otros mandatarios europeos y otros, cuando veían lo que era el funeral de Evita, 15 días de luto. Bueno, Maradona son 3 días, ya terminaron creo ahora, de duelo nacional. O sea, lo que voy es, creo que, no quiero exagerar, pero si había si podía haber una explosión de argentinidad, digamos, creo que se vio con lo bueno y desgraciadamente con lo malo, particularmente con el uso político, porque la verdad que teníamos la responsabilidad de que quedar bien con el mundo, ya estamos en democracia, ¿no? Que digo, antes hablamos de lo que fueron las dictaduras y no, y bueno, cada uno sacaba sus conclusiones. Final de Boca River Libertadores. En fin, solo digo esto, había un chiste que decía, un chiste, una forma de decir, perdón, porque estamos hablando de una muerte, chicos, ¿por qué no hacemos el funeral en Madrid? Creo que con eso dije todo, ¿no? Ni un funeral se puede organizar. Así que bueno, Pato, creo que estamos en el final de esta transmisión. sí,
Muchas gracias, Frank. Vale, igualmente. Hasta la próxima. Te mando un abrazo. Chau, chau. Dale, nos vemos. Chao.